Durante la Segunda Guerra Mundial, mientras casi toda Europa era devastada, un pequeño país en el corazón del continente parecía intocable. Por un lado, las potencias del eje expandían sus territorios con agresividad. Por otro lado, los aliados resistían con todas sus fuerzas. En medio de este caos, Suiza, un pequeño país rodeado por las grandes potencias del conflicto, parecía desafiar la lógica. Mientras sus vecinos eran invadidos, destruidos y ocupados, ella permanecía intacta. Pero, ¿por qué nadie se atrevió a atacar a Suiza? ¿Cómo logró evitar el destino de tantos otros países europeos? ¿Fue suerte? ¿Estrategia? ¿O había algo más? Descubre ahora los secretos que permitieron a Suiza mantener su neutralidad en medio del mayor conflicto de la historia moderna. La neutralidad suiza no comenzó con la Segunda Guerra Mundial. De hecho, fue decidida más de un siglo antes, en el Congreso de Viena de 1815. Tras la caída de Napoleón, las potencias europeas se unieron para redibujar el mapa político de Europa y restaurar los tronos de las familias reales que habían sido derrotadas por sus tropas, como fue el caso de Portugal y España. Además, reconocieron la importancia de un territorio neutral en el corazón de Europa. Suiza se convirtió en una especie de zona de amortiguamiento, un acuerdo estratégico para evitar que nuevas guerras convirtieran la región en un campo de batalla. Sin embargo, la neutralidad no era pasiva. Desde el principio, se construyó sobre una base sólida de defensa y diplomacia. Los líderes suizos dejaron claro que su neutralidad no era sinónimo de debilidad, sino de prudencia. Esto fue puesto a prueba en varias ocasiones durante el siglo XIX y principios del siglo XX, como en las guerras mundiales. En la Segunda Guerra Mundial, esta tradición de neutralidad se enfrentó a un escenario aún más desafiante. La Alemania nazi, la Francia ocupada y la Italia fascista rodeaban el país. A pesar de las presiones y amenazas, Suiza reafirmó su posición de neutralidad, pero sabía que esta vez solo las palabras no serían suficientes. A lo largo de la guerra, las potencias en conflicto respetaron, al menos formalmente, esa neutralidad. Pero Suiza no estaba simplemente confiando en la buena voluntad de sus vecinos. Como veremos, el país estaba preparado para luchar, si era necesario, para defender su soberanía. La neutralidad suiza no era sinónimo de ingenuidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país se preparó como si la invasión fuera inevitable. Y de hecho, Suiza sabía que, en caso de ser atacada, tendría que transformar su pequeña nación en una fortaleza impenetrable. El corazón de esta estrategia, conocido como el Plan Reducto Nacional, fue un ambicioso esquema defensivo. Los Alpes, que ya ofrecían una formidable protección natural, fueron transformados en una fortaleza aún mayor. Se excavaron túneles, se construyeron búnkeres y se ocultaron arsenales estratégicamente en las montañas. La idea era simple. Si eran atacados, los suizos se retirarían a las montañas, donde podrían resistir durante un largo periodo de tiempo. Además, Suiza adoptó una movilización militar total. A pesar de ser un país pequeño, con una población de alrededor de 4 millones de habitantes en esa época, el ejército suizo logró movilizar casi 850.000 soldados, un número impresionante, considerando los recursos limitados de la nación. La filosofía era clara: todo ciudadano debía estar listo para defender el país. Esta mentalidad aseguró que Suiza tuviera un ejército bien entrenado y distribuido en todo su territorio. Además, cada puente, túnel y carretera estratégica estaba lista para ser destruida en caso de invasión, haciendo cualquier avance enemigo extremadamente difícil. Adolf Hitler consideró la posibilidad de invadir Suiza. Documentos revelan que Alemania tenía planes detallados para una operación llamada Tannenbaum, que significa árbol de Navidad. Tras la conquista del territorio francés, uno de los próximos objetivos del ejército alemán era la invasión de Liechtenstein y Suiza. Sin embargo, el alto costo militar y la incertidumbre de una victoria rápida hicieron que estos planes fueran poco atractivos. La determinación suiza de resistir hasta el último hombre también tuvo un peso considerable. La estrategia militar era solo una parte del rompecabezas. El país también utilizó la diplomacia y su economía de manera brillante para sobrevivir.
Si las fortificaciones en los Alpes y la movilización militar fueron esenciales para disuadir una invasión, la diplomacia y la economía de Suiza fueron igualmente decisivas para su supervivencia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el país aprovechó su posición estratégica en el corazón de Europa para jugar con ambos bandos. Uno de los factores más polémicos fue el papel de los bancos suizos. Suiza se convirtió en un refugio seguro para el oro y las riquezas pertenecientes a naciones en conflicto, a menudo de origen cuestionable. La Alemania nazi, por ejemplo, transfirió grandes cantidades de oro saqueado a bancos suizos, que servían como intermediarios para transacciones internacionales. Suiza no se limitó a actuar como una bóveda para riquezas en tiempos de guerra. También era un puente diplomático. El país mantuvo relaciones comerciales con ambos lados del conflicto, proporcionando materiales como herramientas de precisión, relojes y, en algunos casos, carbón a Alemania. Estos acuerdos comerciales ayudaron a preservar su economía, pero también levantaron sospechas de complicidad. Suiza también era un refugio para espías, exiliados políticos y prisioneros de guerra. Ginebra, en particular, se convirtió en un centro de negociaciones secretas, permitiendo que fluyera información crucial entre los aliados y el Eje. En medio de la devastación de la Segunda Guerra Mundial, Suiza se destacó no solo por su neutralidad, sino también por el papel humanitario que desempeñó. El país albergaba la sede de la Cruz Roja Internacional, que desde su fundación en 1863 tenía como misión aliviar el sufrimiento en tiempos de guerra. Durante el conflicto, Suiza sirvió como intermediaria en negociaciones de prisioneros, el intercambio de información entre familias separadas y el envío de suministros a campos de concentración y zonas de guerra. La Cruz Roja Internacional coordinó esfuerzos monumentales para ayudar a los prisioneros de guerra, enviando más de 36 millones de paquetes de ayuda y registrando cerca de 120 millones de mensajes entre soldados y sus familias. La neutralidad suiza fue crucial para permitir estas operaciones, ya que los países en conflicto confiaban en el compromiso humanitario de la organización. Suiza también abrió sus fronteras a refugiados, aunque hubo algunas controversias. Se estima que alrededor de 300.000 personas buscaron asilo en el país, incluidos judíos que huían de la persecución nazi. Sin embargo, la política suiza de inmigración enfrentó críticas, ya que a menudo rechazaba a personas en situación desesperada, temiendo sobrecargar los recursos del país. Este delicado equilibrio, sin embargo, no fue fácil de mantener. En varias ocasiones, tanto los aliados como el Eje presionaron a Suiza para que eligiera un bando. En 1943, por ejemplo, Estados Unidos amenazó con boicotear los bancos suizos si continuaban facilitando las transacciones alemanas. Por otro lado, Alemania advertía constantemente sobre la posibilidad de una invasión si Suiza colaboraba demasiado con los aliados. Además de la estrategia militar y la diplomacia hábil, Suiza contaba con un aliado natural invaluable: su geografía. Los Alpes, que cubren alrededor del 60% del territorio suizo, convertían cualquier invasión en un desafío logístico monumental. Para cualquier ejército, atravesar montañas tan hostiles no solo sería peligroso, sino también extremadamente lento y costoso. En el corazón de Europa, Suiza se asemejaba a una fortaleza natural. Sus estrechos valles y empinadas montañas formaban barreras naturales que podían ser fácilmente defendidas. El plan de defensa suizo aprovechó al máximo estas características, transformando túneles y desfiladeros en trampas preparadas para explotar al menor indicio de invasión. Otro factor crucial era la falta de incentivos para una ocupación prolongada. A diferencia de otros países invadidos durante la guerra, Suiza no ofrecía vastos recursos naturales ni acceso estratégico a otras regiones. Esto hacía que cualquier intento de conquista fuera un esfuerzo que, al final, no valdría la pena. Además, Suiza contaba con un sistema de carreteras y ferrocarriles limitado, concentrado principalmente en rutas que podían ser fácilmente destruidas. La ausencia de una infraestructura de transporte adecuada hacía aún más complicada la logística para las fuerzas invasoras.
Para los ejércitos nazi e italiano, las barreras naturales y la falta de beneficios inmediatos hicieron de Suiza una opción descartable en la planificación estratégica. Los Alpes eran un obstáculo tan poderoso como cualquier línea de defensa militar. La supervivencia de Suiza durante la Segunda Guerra Mundial fue el resultado de una combinación de geografía, estrategia militar, diplomacia hábil y pragmatismo económico. Sin embargo, esta neutralidad no vino sin costo. A lo largo del conflicto, Suiza enfrentó críticas tanto de aliados como de adversarios por sus decisiones controvertidas, especialmente en el comercio y las transacciones bancarias. Al final, la neutralidad de Suiza sirvió como un ejemplo de cómo un pequeño país puede usar su geografía y política para navegar en medio de uno de los periodos más turbulentos de la historia. Pero también lleva el peso de decisiones difíciles que todavía se debaten hasta hoy. Y ese fue el video de hoy. Si te gustó, dale un like para ayudar en mi trabajo y nos vemos en el próximo video.